Hágame una demostración básica de Excel. Vídeo 1. Generación de datos. Para ejecutar nuestra aplicación, en primer lugar pulsaremos la secuencia de teclas banderita R. Aparecerá el cuadro de diálogo Ejecutar, en donde escribiremos la palabra Excel y pulsaremos Enter directamente. En breves segundos tendremos la aplicación Excel abierta en pantalla. A continuación, situaremos el puntero del ratón en la celda B2, desde donde partiremos en nuestro ejemplo. Una vez allí, empezaremos a escribir igual a L. En este punto veremos que aparecen dos funciones que Excel tiene incorporadas llamadas aleatorio y aleatorio.entre. La primera función, aleatorio, devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Para seleccionar cualquiera de las dos funciones podemos pulsar cursor arriba o cursor abajo. En cambio, la función aleatorio.entre devuelve un número aleatorio entre dos números que se especifiquen. Una vez seleccionada la que nos interesa, en este caso aleatorio.entre, si pulsamos la tecla de tabulación, quedará por defecto en la celda actual autocompletándose su nombre entero. Como se puede observar, la función aleatorio.entre consta de dos rangos, un rango inferior y un rango superior de números. En nuestro ejemplo vamos a especificar dos números, el número menor 1000 y el número mayor 5000. En el ejercicio que vamos a construir, imaginamos que entre 1000 y 5000 serán las piezas que puede procesar un trabajador en una planta de montaje. Al pulsar Enter podemos observar que aparece un primer número, 4481. Este número ha nacido aleatoriamente entre dos números, entre la primera cifra 1000 y la segunda cifra 5000. Pues bien, si pulsamos la tecla de función F9, veremos cómo la cifra cambia. Es decir, el poder que tiene la función aleatorio.entre es para realizar un número aleatorio entre las cifras especificadas. Ahora, comprobamos que en la esquina inferior derecha hay un pequeño cuadro característico. En Excel se utilizará para arrastrar la información copiándola, pero al trabajar con la función aleatorio.entre actualizará las celdas por donde se pase el arrastre. Si arrastramos el rango hacia la derecha, completaremos las celdas con la información numérica comprendida entre el número 1000 y el número 5000. Y por supuesto, cada vez que vayamos pulsando la tecla de función F9, toda la información numérica es cambiante entre el número 1000 y 5000. En la celda B1 vamos a escribir la palabra enero. Vamos a imaginar un ejercicio desde enero hasta diciembre. Una vez que pulsemos Enter en la palabra enero, podemos comprobar que también tenemos el cuadrito. En este cuadrito vamos a pinchar y arrastrar hacia nuestra derecha hasta conseguir M1, obteniendo en pantalla todos los meses del año. Situándonos en la celda A2, vamos a escribir la palabra trabajador seguida de tres cifras, 001, pensando que este es el trabajador 1. Tal y como estamos apreciando, la palabra trabajador seguida de las cifras 001 está pisando de momento la celda B2. Cuando pulsamos Enter, observamos un cambio significativo y es que la palabra trabajador 001 no aparece completamente. Para ello lo que vamos a hacer es optimizar la anchura de la columna A. Para ello, situaremos el puntero del ratón en la línea vertical que separa la columna A y B, y si hacemos doble clic en dicha línea podemos observar la optimización de la columna A con respecto a la B. Ahora sí que se podrá ver perfectamente el titular trabajador 001. También observamos el cuadrito característico de relleno. Pues bien, lo que vamos a hacer es un doble clic y observamos cómo se genera directamente el autollenado de información hasta la fila 20, es decir, que habrá de momento 19 trabajadores, desde el trabajador 1 hasta el trabajador 19. Escribiremos en la celda 1 la palabra trabajadores como titular. Habiendo terminado este primer paso de generación de información, nuestro rango está comprendido desde A1 hasta M20. Pues bien, si ahora pulsamos la tecla de función F9, veremos cómo se actualizan los datos numéricos, pero los titulares comprendidos entre el mes de enero hasta diciembre, así como los trabajadores desde el 1 hasta el 19, no son cambiantes.
Se pueden conseguir más datos. En nuestro caso, vamos a completar una información de hasta 100 trabajadores seleccionando la última fila de información, la número 20, y pinchando y arrastrando, tal y como se vio anteriormente, se creará más información. En el ejemplo, se están creando pequeños rangos para entender mejor la práctica. Si nos pasamos en nuestro objetivo, 100 trabajadores y sus piezas producidas durante los 12 meses, mientras arrastremos se podrá comprobar en qué número de trabajadores estamos. Una vez conseguido el último trabajador, liberaremos el dedo del ratón. Finalmente, observamos cómo ha quedado nuestro ejercicio. Si navegamos por nuestra hoja, podemos observar la generación de datos sin apenas haber escrito ni uno solo. Fijar columnas y filas. Una vez obtenida nuestra gran hoja de cálculo, vamos a intentar navegar por ella. Ahora podemos comprobar la información del trabajador 2 en cuanto a su mes, el mes de enero. Pero si navegamos verticalmente hacia abajo veremos que la primera fila de los meses ha desaparecido ante nuestros ojos. Ahora, por ejemplo, podemos ver los datos del trabajador 28, pero no su mes de producción. Lo mismo ocurrirá con el siguiente trabajador. Veremos su número, pero no veremos el dato a qué mes corresponde. Y si ahora navegamos hacia la derecha, perderemos definitivamente referencias a filas y a columnas. Es decir, en este momento no sabemos el dato a qué trabajador y a qué mes corresponde. Entonces vamos a aprender a inmovilizar columnas y filas. Para ello, lo mejor es situarse en la celda B2 y localizar en la banda vista el desplegable Inmovilizar. Una vez desplegado Inmovilizar, veremos que hay tres opciones. Estas son Inmovilizar paneles, Inmovilizar fila superior e Inmovilizar primera columna. La primera, que es la ideal para nuestro ejemplo, mantendrá visibles las filas y columnas mientras nos desplazamos por la hoja de cálculo. La segunda, Inmovilizar fila superior, mantendrá visible la fila superior a medida que nos desplazamos por el resto de la hoja de cálculo. Y con la tercera, inmovilizaríamos la primera columna, es decir, mantendríamos visible la primera columna a medida que nos desplazamos por el resto de la hoja de cálculo. Seleccionaremos, como hemos dicho, la primera opción, que justamente inmoviliza la primera fila y la primera columna. Aparecerán dos líneas, una horizontal y otra vertical. Si ahora navegamos por la hoja en su totalidad, ya no perderemos las referencias a columnas y a filas. Haciendo clic en cualquier celda numérica podremos ver en todo momento a qué trabajador corresponde y su mes de producción. Entonces, mediante esta característica, la hoja de cálculo puede ser tan grande como queramos que si navegamos tanto hacia la derecha como hacia abajo, nunca perderemos referencias en cuanto a columnas y a filas se refiere. Así que animo a todo el mundo, cuando trabaje una hoja de cálculo grandecita, que utilice la inmovilización de paneles para que no se pierdan nunca referencias ni a columnas ni a filas. Guardar el libro, primeros formatos. Tal y como podemos observar, todavía no hemos guardado nuestra hoja de cálculo. Nuestra hoja en su totalidad se llama de momento libro 1. Y nuestra hoja de trabajo se llama por defecto hoja 1. Pues bien, si pulsamos la secuencia de teclas Control G, aparecerá la ventana Guardar como. En esta ventana podemos observar que de momento el nombre del archivo provisionalmente tiene el nombre libro 1. Vamos a seleccionar libro 1 y vamos a escribir el nuevo nombre de nuestro archivo, que se llamará demostración Excel. Una vez escrito el nuevo nombre, solo restará hacer clic en el botón guardar para aplicar dicho nombre.
El interior de nuestra hoja presenta una información numérica. Lo que procederemos a continuación es aplicarle el punto de millares para visualizar mejor esta información. Para ello, lo primero que hacemos es seleccionar todo el rango numérico y una vez seleccionado, pinchamos en el desplegable general y una vez que hemos desplegado general, le aplicamos la opción número. Visualizamos que solamente le he aplicado única y exclusivamente decimales, 2 ceros decimales con la coma, pero no el punto de millares. En el desplegable que hemos abierto anteriormente, seleccionamos ahora la última opción llamada Más formatos de número. Aparecerá entonces el cuadro de diálogo formato de celdas, donde en la etiqueta número comprobamos que la categoría número debe estar activa y en la zona muestra haremos que la posición decimal sea 0 y activaremos Usar separador de miles para tal fin. Al pinchar en el botón Aceptar observaremos el nuevo cambio. Han desaparecido los ceros decimales y se ha instalado el punto del millar. Y si volvemos a actualizar los datos pulsando la tecla de función F9, veremos como el punto del millar aparece en cada una de las cifras que se actualicen en la hoja de cálculo. A continuación, vamos a mejorar la presentación de los titulares meses. Procederemos a seleccionar el rango necesario y le aplicaremos a este un centrado y negrita para hacerlo más visible.